Buenos días. Quería, en primer lugar, agradecer a la Fundación Eroski su amable invitación para que cuenten conmigo en estas jornadas. Bien, quiero comenzar diciendo que mi tema es un poquito diferente en el sentido de que mi agenda es menos científica. Los datos, vamos a decir, científicos, demostrados, que voy a presentar no son míos, son datos de mis compañeros, de la doctora Carmen Pérez, del doctor Aranceta, de estudios epidemiológicos donde realmente se ha visto y se ha demostrado hacia dónde vamos en cuanto a nuestros hábitos de alimentación, tanto a nivel, vamos a decir, europeo, occidental, como a nivel de los vascos, que por desgracia estamos alejándonos de la dieta mediterránea, como se ha dicho aquí recientemente. Bien, la agenda va a ser hablar un poco de qué es la obesidad, de por qué comemos, como he dicho, de cómo han evolucionado estos hábitos de vida y alimentación, cosa que ya hemos oído, de si comemos bien y de qué podemos hacer y a qué niveles podemos actuar. El tratamiento del sobrepeso y la obesidad y la consulta médica de obesidad. Dentro de la consulta médica de obesidad, y quizá pido disculpas si alguien se siente ofendido porque lo voy a hacer un poco en clave de humor, pero realmente voy a intentar transmitir lo que tenemos en la consulta de obesidad, y esto es una relación bilateral médico-paciente y los problemas que diariamente nos encontramos, ¿no? Por otra parte, voy a hablar un poquito de mi opinión general sobre el tratamiento de la obesidad hoy en día, unos consejos entre los muchos que hay, una serie de actividades dirigidas tanto a población general como al propio paciente y unas últimas conclusiones. A ver si pasa esto. Vale, la obesidad se puede definir, y de hecho se define como un exceso de grasa corporal que aumenta el riesgo cardiovascular y se asocia a enfermedades graves como es la diabetes tipo 2, las apneas del sueño, la hipertensión, el exceso de colesterol y algunos tipos de cánceres, entre otras situaciones. ¿Pero por qué comemos? Hay diferentes razones para la ingesta. Esto es un esquema muy clásico, pero que creo que es muy conveniente y que nos sirve para todo tipo de estudios. En principio, todos los seres vivos comemos por unas razones de tipo homeostático, es decir, de supervivencia, y este control del apetito, vamos a decir así, o control del balance energético, está perfectamente calibrado por diferentes situaciones como el déficit calórico neto, el nivel de glucemia, por diferentes neuropéptidos, neurotransmisores, el tubo digestivo, etc. Pero el problema es que el ser humano tiene también otras razones para la ingesta, que son ya más de tipo voluntario y que requieren de nuestra atención y lo van a ir viendo a lo largo de esta sesión. En primer lugar, el aspecto hedónico, el aspecto de la variedad de los alimentos, el olor, el gusto, la textura, lo que se está dando en llamar y se está poniendo de moda como vías de recompensa. Esta es una de las razones fundamentales para la ingesta, pero existen razones todavía de tipo superior, de tipo social, de tipo emocional, que complican todavía mucho más la situación. Una de las cosas que, con perdón de la doctora Corella, me atrevo a decir, es un tema muy clásico, es la teoría del genotipo ahorrativo, donde más o menos, y esto es de una manera muy general y muy resumida, se viene a decir que la evolución tecnológica del ser humano ha sido tan rápida en el último siglo, en los últimos siglos, que la evolución del genotipo no le ha dado tiempo a adaptarse y tenemos un genotipo que está diseñado para el ahorro y no está diseñado para el gasto. Es decir, somos capaces de soportar bastante bien las hambrunas, pero no las situaciones de exceso, las situaciones de opulencia. Y, por tanto, el ser humano, si no ponemos remedio a ello, va a acabar en esta situación. No sé si esto se le acabó la pila, pero no pasa. Vale, desde el punto de vista ya de estudios donde se pueden constatar datos, sabemos perfectamente
Y aquí veis desde el año 1960 hasta el año 2000 cómo en la Comunidad Autónoma Vasca, en los últimos 40 años, el consumo medio de calorías ha aumentado de 2.313 a 2.800 y el porcentaje de los macronutrientes que consumimos ha variado. Ha variado de un patrón, vamos a decir, que estaría en este azulito de dieta equilibrada, a un patrón donde se toman preferentemente, la alimentación tiene una proporción un poquito más elevada en grasas, tiene menos carbohidratos y mantiene una proporción más o menos parecida de proteínas, de tal manera que nos distanciamos un poco de lo que consideramos la pirámide de alimentación saludable. Me está dando guerra este tema. No sé si es que no pasa la diapositiva. A ver ahora. Bien, las causas de estos cambios tecnológicos, de estos cambios en los hábitos de alimentación son muchas, como ya ha comentado el profesor Jordi Salas, pero realmente aquí he enumerado algunas de las que me han parecido bastante interesantes, bastante importantes. Entre ellas, los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos son para bien, pero también pueden ser para mal. La incorporación progresiva de la mujer al trabajo fuera del hogar. Esto yo creo que es algo positivo, pero tiene su parte negativa también, en el sentido de que cambia el modelo de la estructura familiar, ha cambiado el número de hijos, ha cambiado la sociedad, porque hay una urbanización de la sociedad, se ha perdido, se ha abandonado cada vez más el ámbito rural. Hay una influencia importante del medio televisivo, una influencia globalizadora, podríamos decir, y aquí en el mensaje televisivo podríamos meter Internet o lo que ustedes quieran en cuanto a medios de comunicación. La incorporación cada vez más temprana de los niños a la escuela, fruto de este cambio de estructura social. Un dato que creo que es tremendamente grave, que es la influencia cada vez mayor de los niños en la elección de los menús familiares. Y otro dato importante, que es la disponibilidad de alimentos en cualquier parte y a cualquier hora. Esto ha hecho que todo haya cambiado, que los hábitos de la sociedad en cuanto a alimentación, actividad física, estén totalmente mutados, ¿no? Bueno, esto también ha mutado. No sé si le he dado ahora algo. No, pero esto no creo que sea de aquí. Ahora, vale. Bien. Uy, ahora va todo perfecto. Bueno, resumiendo un poquito lo que ya se ha dicho, el modelo de alimentación tradicional del País Vasco, que se puede resumir en que hace más o menos 100 años se consumía preferentemente maíz, pan de centeno, legumbres, lácteos, frutos secos y fruta. La proteína principal eran los huevos y las carnes, sobre todo, se consumían en época de matanza. Esto es una sociedad, que es la sociedad de entonces, había menos comunicaciones, había menos movilidad y, lógicamente, esto era así. Pero a partir de los años 50, el patrón de alimentación cambia, se occidentaliza y cada vez se parece más al de otros países estándar occidentales y se va perdiendo la cocina tradicional. El modelo actual del País Vasco, como ha dicho la doctora Carmen Pérez, sigue siendo un modelo concordante con la dieta mediterránea, pero tiene pequeñas alteraciones que sería importante considerar, como el aumento de ingesta de proteínas, embutidos, grasas, lácteos. Hay un consumo aceptable de cereales y legumbres, pero mejorable, y hay un consumo bajo de fruta, verdura, hortaliza y pescado, y un aumento importante en el consumo de productos de bollería, embutidos y refrescos, sobre todo en la población joven. Esto ya se ha explicado aquí y realmente es una de las causas por las cuales puede aumentar la prevalencia de obesidad. Nuestras costumbres, nuestras tradiciones facilitaban los horarios de comida, el reparto de nutrientes, de una manera bastante adecuada. Antes se cocinaba en casa, se utilizaban alimentos naturales, se distribuían más o menos bien a lo largo del día, en un desayuno, amaiquetaco, comida, merienda y cena. Se comía y se cenaba en familia.
Todo esto es lo que ha cambiado radicalmente y se ha ido perdiendo. ¿Qué podemos hacer desde la clínica? Aquí es donde vamos a bajarnos un poquito del aspecto científico y vamos a ver a qué nos enfrentamos los profesionales y, cuidado, y a qué se enfrenta el paciente. Porque tengo que decir que, en primer lugar, tenemos que hablar de varios niveles de actuación. A nivel de población general, a nivel de población de riesgo o a nivel de individuo. El individuo que está aquí, en la población general, si pertenece, después de pasar por el estudio de la doctora Carmen Pérez, a esta población, será un individuo al que habrá que advertir, al que habrá que animar a que cambie sus hábitos de vida para que vuelva a la normalidad y para que le quitemos el apellido de riesgo. Pero el individuo que está por aquí, cualquiera de ellos, y que pasa aquí, es decir, pasa a una actuación individual, decide ir al médico, ya no le llamamos individuo, le llamamos paciente porque es alguien que nos consulta en la consulta individual y se establece una relación de uno a uno. En ese sentido, he resumido aquí un poquito las actuaciones que se pueden hacer y sobre la población, que yo no voy a hablar, en principio hay que implicar a organismos públicos y privados, tanto a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local, porque si no están implicados los organismos a nivel, vamos a decir, poblacional, no hay nada que hacer a nivel individual. El individuo lo vamos a tratar los profesionales de la salud, pero el individuo lo tratamos temporalmente, y esta palabra que nos gusta tanto a los médicos de darle a un paciente de alta es volverlo a mandar a su ámbito, a su ecosistema, vamos a decir, obesígeno, para que vuelva a engordar porque tiene todo en contra para poder seguir una dieta. Por esto es tan difícil el mantenimiento del peso perdido y por eso les deseo mucha suerte a los del estudio Primer Plus, porque mantener el peso durante años a pacientes es tremendamente complicado y los clínicos lo sabemos muy bien. Ya siento que esto no va muy allá, pero bueno, ¿a qué nos enfrentamos? He intentado poner una serie de situaciones, ya digo que más en clave de humor, espero que nadie se sienta identificado con ellas y por eso he traído los dibujos de Forges, porque creo que representan muy bien las situaciones reales que nos encontramos en la consulta. No vamos a hablar tanto de cómo comemos los vascos, porque los vascos, al igual que en otras comunidades o en otros países, al médico le mienten. Por tanto, yo no sé lo que comen los vascos. En principio, lo que puedo decir es que esta es una de las primeras preguntas que hacemos en la consulta. ¿Vienen o le traen? Bueno, vengo. En este caso es una persona que identifica que tiene un problema, se supone que está gorda, y perdón por la palabra, pero es así, o que está gordo, y por tanto quiere ayuda. Un paciente que viene al médico, a no ser que lo manden al médico, es porque viene a solicitarnos ayuda. Bien. La relación médico-paciente, y sobre todo en este tema que es la gordología, clásicamente era una relación espantosa. Era una relación donde el médico era un ser superior que trataba a un ser inferior. Esto es una realidad y entonces se basaba en una relación de prohibición, que era un poco la relación del médico-paciente de hace 50 años, y bueno, pues había la terapia del premio-castigo. Es decir, usted no hace caso, no le creo, había una falta de empatía. Y yo creo que la relación médico-paciente, gracias a Dios, se ha mejorado muchísimo. Hoy en día, debería ser de confianza, porque igual que yo no elijo a mi paciente tampoco me elige a mí. Es decir, muchas veces vengo porque usted es mi endocrino, el que me ha tocado. Y esto ya supone un problema de inicio. En nuestras guías de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, de la SEDO, y que compartimos con otras sociedades, el tratamiento de la obesidad lo enfocamos ahora de esta manera. La primera pregunta es esta: ¿desea adelgazar el paciente? Porque si el paciente no desea adelgazar, creo que no merece la pena el esfuerzo. Es decir, si dice que no, trataremos de, primero, valorar si tiene comorbilidades, si es diabético, prediabético,
tiene un aumento de la circunferencia abdominal y le daremos una serie de consejos de prevención de riesgo, de prevención para que siga llevando una vida saludable, consejos sobre hábitos de vida y alimentación saludables. En el caso de que diga que sí, lo que hacemos es acordar objetivos con el paciente. Es decir, aquí lo ideal sería decirle qué está usted dispuesto a hacer y de una manera, vamos a decir, recíproca, decir, bueno, aquí tenemos estas posibilidades, vamos a ver qué podemos hacer y vamos a ver qué objetivos nos marcamos, que nunca tendrán que ser objetivos finales de peso ideal porque son inalcanzables y cuando no ves la luz del túnel, lo normal es que al final fracases. Bien, y como tratamiento básico, y esto yo creo que es desde el inicio de los tiempos, el tratamiento de la obesidad sigue siendo cambios permanentes en el estilo de vida, con una alimentación planificada inicialmente hipocalórica para perder peso, cambios en la actividad física y modificación de la conducta. ¿Que esto de por sí no es suficiente? Pues intentaremos ayudarnos de fármacos que no tenemos, pero que parece ser que este año o el año que viene va a salir alguna cosita. Y en casos extremos, en casos donde existen claramente las indicaciones, pasaremos a indicar la cirugía bariátrica en obesidad mórbida o obesidad con grandes comorbilidades. Pero vamos otra vez a la consulta del día a día. ¿Qué ocurre en la consulta? El paciente a veces viene pidiéndonos que le expliquemos por qué engorda, porque lo que está claro es que no engorda por comer. Nadie engorda por comer, entonces esto es algo que los médicos debemos asumir, que nos lo explicaron mal en la carrera, porque las anoréxicas comen muchísimo y están delgadísimas y entonces a mí no me cuadran los números, ¿no? Entonces, yo creo que está clarísimo que las razones para la ingesta excesiva no son de tipo homeostático, no son de supervivencia. Eran de supervivencia en la época del hombre primitivo, cuando el hombre era cazador y tenía que desplazarse, estar fuerte, tener una buena musculatura, porque si no corría con la lanza no podía cazar su comida, que comían habitualmente carne, eran carnívoros, según una amiga mía que es antropóloga física, eran carroñeros más que carnívoros, pero en definitiva esto ha cambiado muchísimo. El hombre aprendió a cultivar, aprendió a estabilizarse y ahora hemos aprendido de una manera bien clara con la tecnología a ser sedentarios, a tener el alimento a 2 pasos de casa o incluso pedirlo por internet. Es decir, esto ha cambiado muchísimo. ¿De qué hablamos en la consulta? En la consulta hablamos de horarios de comida, horarios laborales, si comemos en casa o en el trabajo, qué tipos de alimentos se consumen, si hay preferencia por determinados tipos de alimentos, sobre todo hipercalóricos, si se hacen comidas rápidas, hablamos del alcohol, la típica pregunta, ¿usted bebe algo de alcohol? Pues lo normal, pues 3 litros de vino, 4 copas el fin de semana. Bien, hablamos del tabaco, porque el tabaco muchas veces es la causa por las que muchas personas empiezan a engordar, no por fumar, sino por dejar de fumar. Bien, comportamientos bulímicos, situaciones de ansiedad, situaciones de depresión, vías de recompensa. Es decir, hablamos de casi todo lo que tiene que ver con el componente hedónico, emocional y social. Y esto, independientemente de que al paciente, como es lógico, le hagamos un estudio para descartar causas orgánicas de obesidad porque tenga enfermedades, es decir, enfermedades me refiero que puedan promocionar la obesidad, pues como puede ser un síndrome de Cushing, un hipotiroidismo, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que cuando hablamos de ejercicio y cuando hablamos de dieta, la gente tiende a justificarse, la gente tiende no a mentir. Mentir es una palabra muy fea, de hecho es pecado, según decía la Santa Madre Iglesia. Entonces, lo que hablamos es de las cosas que tiene que saber el médico para poder ajustar un tratamiento al paciente. ¿Hace usted ejercicio? Veo mucho fútbol en la tele, soy benefactor de un gimnasio y tengo un espolón calcáneo, es decir, no hago ejercicio. Entonces, el ejercicio hay que adecuarlo y ajustarlo por edad, por sexo y por situación a cada persona. Bien, ¿pero por qué engordo? ¿Pero qué come? Bueno, pues yo no como y si no, pregúntele a mi marido. Esto es un clásico de siempre, donde el marido, como todos sabemos, nunca se entera de nada, pero va ahí para decir
que le ve a la mujer comer una lechuga. Bien, pues hágame pruebas, doctor, porque estúdieme las hormonas, porque esto es por las hormonas. Pues lo normal es que no sea por las hormonas, es por la genética, es que soy así. Pues sí, es usted así, pero en los campos de concentración nazis había judíos genéticamente predispuestos a la obesidad y se morían de inanición. Quiero decir, la genética influye, las hormonas influyen, todo influye, pero tenemos que detectar siempre el problema para poder actuar. Y el paciente tiene que romper una situación, que creo que lo pongo aquí en la siguiente diapositiva, bueno, si no lo veremos en la siguiente, que es esa falta de conciencia del problema. Es decir, no se está gordo porque se coma mucho, pero sí se engorda porque el equilibrio entre las calorías ingeridas y las gastadas va a favor de las ingeridas, es decir, porque hay un balance positivo. Y esto es un principio de la termodinámica que no podemos olvidar. En cuanto al tipo de pacientes que vienen y los problemas que nos encontramos, vemos que hay pacientes que podríamos decir que comen sano, que hacen una comida natural, tradicional, y ojo con la palabra natural, porque natural, como yo recuerdo, y por eso cuento estas anécdotas, te dicen, no, es que yo como natural, sí, natural porque comes cosas que has cultivado tú, sí, perfecto, pero es que hay plantas que son venenosas, quiero decir, natural no quiere decir sano. Entonces hay gente que confunde estos términos, ¿no? Los problemas de cantidad, que esto me recuerda a Barrio Sésamo, es decir, no, yo es que como mucho, yo es que como poco. Mucho y poco, ¿cuánto es? Es decir, hay que saber que mucho y poco no es científico. Hay que intentar decir mucho es tanto. Nadie dice al carnicero cuando va a comprar 1 kilo de chuletas, póngame muchas o pésemelas a ojo, porque te las van a cobrar. Pero para nosotros mismos somos más condescendientes, somos como más menos implacables, ¿no? Bien, el problema de la densidad de los alimentos es un problema también bastante frecuente. Y tampoco nos damos cuenta. Los frutos secos están de moda, son buenísimos, sino que se los digan a los del estudio Predimed, y el aceite de oliva ni digamos. Pero claro, no es un problema de que sean buenos, es un problema de cuántos comemos, porque si uno se toma 7 kilos de nueces, son hipercalóricas, es decir, va a engordar seguro. Entonces, frutos secos sí, pero habrá que tener en cuenta el tamaño de la ración, eso es muy importante. Y los problemas de frecuencia, yo es que como fruta entre horas, pero es que si tú sumas toda la fruta que comes entre horas y son 8 kilos, pues pasa lo mismo. El problema son las raciones y el problema es la ingesta calórica total diaria. Bueno, sobre todo esto hablamos y todo esto al final es esta pregunta, ¿pero cómo? ¿Me va a poner una dieta de pesar las comidas? No, yo de pesar las comidas no, ya las peso a ojo, pero cuando voy a la compra no le digo al pescatero que me lo dé a ojo. O sea, que tenemos una vara de medir diferente para cada situación. Los que comen mal, he separado a los que comen bien de los que comen mal en el sentido, vamos a decir, de la salud, ¿no? Del tipo de comidas, ¿no? Los que comen más comida basura o fuera de casa, una comida hipercalórica, los que no comen fruta, sobre todo personas jóvenes, tienen un problema con la calidad de la comida. Los problemas de horarios, no desayuno, como poco en el trabajo, llego agotado a la noche, ceno con ansiedad. Esto es tremendamente frecuente en nuestro medio y esto pues, es un pago al tipo de vida laboral que llevamos. O el que pica lo que puede entre horas, me levanto a comer por la noche, que sería el inicio de esos pacientes con un perfil ya, pues si queréis más psicológico, que les solemos llamar atracadores de neveras nocturnos. Pero bueno, que en el fondo es una expresión, en este caso nutricional, de la ansiedad, llevada al extremo quizá. Bien, entonces podríamos resumir que un poco lo que nos encontramos en la consulta es que la gente cree que solamente desayuna, come o cena. Las ingestas extra no quedan registradas en nuestra memoria porque tampoco registramos el número de pasos que damos para ir de casa al trabajo si vamos andando, ni vamos mirando las matrículas de los coches cuando vamos paseando por la calle, porque son cosas que no nos interesan. Entonces, comer, teóricamente, en una persona sana que está en su peso, no debería ser una cosa que tenga que registrarla en su memoria.
Si te preguntan qué has comido hoy, pues es igual por curiosidad, por ver qué tal cocina tu madre o tu mujer, pero realmente comer es otro acto aprendido automático, cultural, donde se mezclan muchas situaciones. Entonces, no registramos en la memoria más que lo que nos interesa. Fundamentalmente va por ahí, ¿vale? Bien, entonces es frecuente que el paciente trate de justificar su exceso ponderal por cualquier motivo, excepto por una ingesta inadecuada, por una ingesta excesiva. Y este es un planteamiento que por eso digo yo que el paciente no miente. El paciente no miente ni se miente a él, ni nos miente a nosotros. El paciente no es consciente a veces de lo que está haciendo y por eso a veces se les hace buscar con la tarea de escribir la historia dietética diaria, darse cuenta de lo que están comiendo. Esa es una labor muy interesante. Y luego tienes estas quejas que hacen que el tratamiento correcto, que el tratamiento equilibrado, que la dieta que promulgan todas las sociedades médicas, la dieta sana, pues comer equilibrado, comer sano, verdurita, todo esto, sea un fracaso anunciado para muchos pacientes, donde ven primero que el objetivo está a muy largo plazo. Me sobran 6 kilos y usted me propone perderlos en 6 meses, pues me voy aquí al de, no quiero decir nombres de herboristerías, pero bueno, que en un mes me quita los 6 kilos, ¿no? Entonces, es una dieta de pesar, es una fotocopia, el médico no me dedicó tiempo, pues ¿cómo le vamos a dedicar tiempo si no tenemos tiempo para dedicar a los pacientes? Quiero decir, todo está un poco en nuestra contra en ese aspecto, ¿no? Lo de tuve que ir a un médico de pago, bueno, a veces el médico de pago es el mismo que te ha atendido a la Seguridad Social, que te ve por la tarde, que si es honrado te va a poner el mismo tratamiento y entonces la gente dice, ¿y para eso he pagado? Si total, si no me ha hecho nada. Bien, yo quiero que todo esto refleje un poco la situación en la que nos encontramos cuando la atención es al individuo, al paciente, y el paciente quiere algo. El paciente siempre quiere primero curarse, pero como esto no es una enfermedad o no lo era, hasta que la OMS ha dicho que la obesidad es una enfermedad, porque hasta ahora el problema de la obesidad es que tampoco se ha considerado desde el punto de vista de las administraciones públicas una enfermedad. De hecho, no se financian los fármacos para la obesidad, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué? Pues porque realmente es muy caro, porque es que hay muchos obesos y cada vez hay más obesos, como lo hemos visto en los estudios epidemiológicos. Y por eso cuando se llega a este punto se recurre a la magia y la magia está pues donde no debe estar. La magia, según comentarios entre endocrinos que hacemos, porque claro, al final hablas de estas cosas, pues siempre hemos dicho que los magos de las dietas milagro deberían ser médicos de Osakidecha porque se les acababa la magia al día siguiente. Y esto que es broma, en realidad tiene mucho que ver con la motivación del paciente. Es decir, el paciente tiene una información a veces distorsionada, hay experiencias de otros pacientes, se comenta todo entre ellos, y el tratamiento de la obesidad no es científico. El tratamiento de la obesidad se basa en una serie de cosas, pero hay primero dos cuestiones importantes, que es un tratamiento crónico, que no basta con perder peso es muy fácil. De hecho, con un rotavirus 4 días y una buena diarrea nos quedamos bastante bien. El problema es mantener el peso perdido. Entonces, estas dietas milagro, conceptos equivocados sobre los alimentos funcionales, los alimentos prebióticos, probióticos o simbióticos o aquellos alimentos que contienen omega 3 no son malos. Son una buena cosa que tiene la tecnología, la evolución tecnológica, es decir, podemos diseñar alimentos que nos pueden ayudar en determinadas situaciones. Lo malo es cuando uno dice, no, pues mira, yo es que como soy muy pro alimentos funcionales, pues me tomo leche de soja con omega 3, me tomo todos los simbióticos, probióticos y prebióticos que salen y al final no como la comida normal. Entonces, esto es lo que no es bueno, esto es lo que es no entender absolutamente nada. Y si a esto añadimos los light, las margarinas ligeras, las mayonesas ligeras, etcétera, pues nos damos cuenta que estamos no entendiendo nada de qué es lo que hay que hacer para alimentarse bien. Y por eso la labor, yo creo que a nivel de la sociedad en conjunto, tanto de la empresa privada como la administración pública, es tremendamente importante. Y la labor, sobre todo a nivel
de la escuela. Bien, vamos un poco a intentar ver qué es lo bueno, qué es lo que habría que hacer y qué es lo que intentamos hacer, ¿no? El tratamiento para adelgazar es muy sencillo con un paciente motivado. Esto es lo mismo que dejar de fumar. Le puedes poner a un paciente todo tipo de tratamientos que no va a dejar de fumar a no ser que quiera dejar de fumar. Entonces, el que no quiere, no lo hace. Y de hecho hay tratamientos por ahí que yo recuerdo de hipnosis de una sola sesión, que no sé qué te hacen, pero sales de ahí y ya no fumas. Y no sé si es por la vergüenza de haber pagado X euros y contarlo a los amigos, ya no te apetece fumar. Vale, cualquier dieta de choque, y aquí quiero romper un poco esquemas clásicos, cualquier dieta de choque, una dieta de proteínas, una dieta, bueno, vamos a decir dietas no totalmente oficiales, científicas, cualquier dieta bien indicada por un profesional y bien hecha y bien controlada es eficaz para adelgazar. Si el problema no es adelgazar, el problema es mantenerse luego delgado. El paciente es capaz durante periodos cortos de tiempo de salir del entorno obesigénico. El entorno obesigénico es realmente una palabra que creo que no existe, pero es el entorno donde uno vive, es su medio, su ecosistema, vamos a decir así, que es lo que nos hace engordar, todo lo que hemos hablado antes, todo lo que nos han contado, ¿no? Es capaz de hacer esto y cumplirlo durante un tiempo, vamos a decir, corto, que él mismo ya ha asumido en su mente. Es decir, a mí, doctor, durante esos 3 meses le prometo que hago lo que quiera. Hago el pino, lo que quiera, pero 3 meses, luego no. Entonces, este es el problema, ¿no? Una vez que se alcanza el objetivo propuesto, se vuelve a la vida habitual. No hay capacidad para modificar permanentemente unos hábitos de vida poco saludables y se produce el fenómeno de rebote, se produce el fenómeno del yo-yo. Toda la gente ya empieza a hacer dietas más o menos mágicas. Estas dietas funcionan muy bien, pero después se dejan de hacer y uno vuelve a su vida habitual. ¿Qué es lo que me engorda, doctor? Te engorda la vida que llevas. ¿Y por qué cuando tenía 20 años pesaba 50 kilos y ahora peso 80? Porque el tipo de vida que llevas, tu tipo de alimentación, tus hábitos de vida poco saludables, tu falta de ejercicio físico ha hecho que llegues así a donde estás, porque te han invitado a más bodas de las que debes y porque poteas todos los viernes y todos los sábados sin límite. Yo qué sé. Pero en el fondo, lo que vemos como clínicos es que hay que ver el problema al revés. Es decir, ¿por qué estoy gordo? ¿Qué más da? Si el problema no es... Si te digo que estás gordo porque tienes un péptido en el intestino que es mayor que el que tiene tu vecina y que eso te engorda, te vas a quedar contenta, porque no te vas a adelgazar. O sea, lo que tengo que decirte es que, primero, que estás gordo o que estás gorda y vamos a buscar una solución que sea una solución práctica y que sirva para algo, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos que trabajar y entonces necesitamos la ayuda de equipos multidisciplinares porque esto tiene mucho de psicología, tiene mucho de medicina, tiene mucho de muchas consultas, ¿de acuerdo? Bien, esto es un poco el motivo por lo que pongo aquí que hay una sensación entre los profesionales sanitarios de fracaso a largo plazo porque realmente no tenemos mucho éxito en el tratamiento médico de la obesidad con dietas equilibradas y saludables, porque sabemos que el paciente desea un tratamiento eficaz a corto plazo y no ve con buenos ojos esa propuesta de menos plato y más zapato, que en el fondo es lo que hay que hacer. Pero claro, todo esto viene explicado en un paciente que luego no tenga esos inputs de la sociedad, de los medios de comunicación, donde le están incitando a lo fácil, a lo cómodo, a comer comida hipercalórica, etcétera. Pues no sirve para nada porque el paciente con esfuerzo puede perder peso en la consulta, pero luego va a volver a engordar, ¿no? Este es el problema. La costumbre tan arraigada de tomar el aperitivo al mediodía o unos vinos, unos pinchos por las tardes, las salidas los fines de semana, las vacaciones, las celebraciones sociales, dificultan en gran medida elaborar una estrategia para el mantenimiento del peso perdido. Con un comentario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Prohibir las vacaciones, prohibir los pinchos, prohibir? No,
lo que tenemos que hacer es buscar una especie de acuerdo entre las situaciones, de tal manera que el paciente sepa detectar situaciones de riesgo y sepa cambiar alimentos hipercalóricos por otros, como voy a enseñaros enseguida, ¿no? Si a esto añadimos la falta de fármacos, no es de extrañar que tengamos dificultades para ofrecer soluciones a los pacientes. Y esto es un poco, en mi opinión, el motivo por el cual proliferan las dietas milagro y el relativo éxito de consultas clínicas de adelgazamiento que no tienen una base científica y cuyo propósito es exclusivamente estético y comercial, y realmente es un poco el motivo por el cual la sensación como profesionales a nivel de tratamiento a pacientes es un poco de fracaso. Si a esto lo unimos al auge de la cirugía bariátrica, que yo pertenezco a la unidad de cirugía bariátrica del Hospital de Basurto, y tenemos un verdadero problema porque hay una obesidad mórbida que espero que pronto se hagan también estudios de prevalencia de obesidad mórbida, porque cuando se abrieron las unidades de obesidad mórbida se pensaba que nada, que eran 4 los que había, y tenemos un montón de pacientes ya operados de obesidad mórbida. Pero en el fondo, el que exista la cirugía de la obesidad, el que ayer en televisión saliera que ya se están planteando el operar a niños, el operar a obesos por debajo de los 18 años, a mí me parece que está muy bien, porque realmente les ofrecemos un último recurso a gente que necesita ese último recurso, pero es tremendamente grave. Quiero decir que esto es un poco la parte mala, ¿no? La parte que nos hace pues que tengamos que incidir mucho más en la importancia de una buena educación sanitaria para la población. En cuanto a consejos, en cuanto a actividades que se pueden hacer o que hemos hecho o que se están haciendo, entre otras, que no se han mostrado aquí, esta fue una actividad como consejo para la población promocionada por varias sociedades científicas, entre ellas la SEDO, donde lo que se hacía es mostrar el plato para prevenir la obesidad. ¿Qué es exactamente esto? Bueno, pues es darle en una imagen muy gráfica y muy interesante, que se puede parecer un poco a la pirámide nutricional, pero más gráfica, qué proporciones de alimentos, de nutrientes tiene que tener el plato del día, y poner una serie de consejos. Una serie de consejos como controla el tamaño de las raciones, porque el tamaño de las raciones importa, limitar el consumo de alimentos muy energéticos, reparte la comida a lo largo del día, dedica más tiempo a cuidar tu alimentación y la de los tuyos, limita la comida rápida, lee las etiquetas de los alimentos, come despacio, en lugar adecuado, siempre que puedas en familia, cocina de forma saludable. Se habla también de consejos de moderación en cuanto al consumo de vino y cerveza, y se habla del azúcar y de los alimentos dulces, cómo se pueden utilizar, porque yo creo que lo que no hay que hacer es prohibir, pero en cantidades muy moderadas. No olvidar cambiar tus hábitos de forma progresiva, vigila tu peso, mantente activo, duerme las horas suficientes y disfruta de las comidas y fiestas familiares. Fue, yo creo que una experiencia interesante. Y la otra, en la que yo participé, fue más dirigida al paciente y al profesional. Y en realidad el planteamiento que se hizo fue valorar qué hacer con aquellas personas que comen fuera de casa, que son un problema quizá más importante a la hora de buscar estrategias para poner una dieta, ¿no? Entonces aquí se trataba de dar consejos saludables de nutrición. También se metió el concepto de moderación en el consumo de bebidas fermentadas, cerveza, vino y sidra, para que un paciente que bien quiere mantenerse en un peso estable y sano, o bien está sometido a una dieta de adelgazamiento, pues sepa que puede seguir comiendo fuera de casa y sepa qué estrategias puede tener. Entre ellas se plantearon tres estrategias muy frecuentes, que es el que come en la oficina de tupper, se lleva el tupper a la oficina. La otra es el que come menú del día en un bar, en un establecimiento cercano a su centro de trabajo. Y la otra es el que, por su tipo de trabajo, tiene que comer con clientes en restaurantes a la carta, que quizás es la más problemática, ¿no? Porque a veces se ve obligado a ofertar a sus clientes comidas no precisamente muy sanas, aunque no tienen por qué no ser sanas.
y tomar vino, cerveza, etcétera, ¿no? Bueno, pues estrategias como estas son las que se necesitan y a modo de conclusiones quería pues simplemente recalcar un poco lo ya dicho, ¿no? Que las iniciativas de sociedades científicas como con la divulgación de estos documentos, La salud está en el plato, Cuida tu peso fuera de casa, plataformas informativas como las impulsadas por la Fundación Eroski, que claro que son muy bien recibidas por los profesionales sanitarios, son muy bien recibidas, pero necesitamos implicar todavía más a los organismos públicos y privados para que adopten estrategias globales para luchar contra esta epidemia que ya se le ha dado en llamar la pandemia del siglo XXI. Y que la implicación de los profesionales de la salud es importante, pero necesitamos que sea toda la sociedad, porque este es un problema que no es un problema de una enfermedad individual, es un problema de una enfermedad global y además de una enfermedad crónica y además de una enfermedad que tiene un dato, vamos a decir, definitorio maligno, que es que no es una enfermedad que se tiene o no se tiene, sino una enfermedad que se define como un exceso de. Y cuando una enfermedad se define como un exceso, hay que ver dónde ponemos la raya de exceso y defecto y cuánto exceso. Entonces, es una enfermedad tremendamente prevalente y si no ponemos remedio, no vamos a conseguir nada. Esto es un poco todo. Muchas gracias.